Invito a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias Levítico capítulo 10. ¿Has leído Levítico? Yo no recuerdo la última vez que lo leí capítulo por capítulo de principio a fin. Yo lo he leído. Pero Levítico tiene su desafío, Fabio. Levítico tiene todas aquellas ordenanzas de la ley, qué hacer, con qué hacer, con quién hacer y cómo hacer. Cuando Dios está formando su nación, Israel, recuerde que está tomando una familia que Él multiplicó desde Abraham hasta que ahora es un pueblo, pero un pueblo que tiene un vínculo filial, donde saben que yo soy primo parentesco de fulano y que nuestra familia es de este árbol genealógico que vino principalmente, pero hay un vínculo filial, de familia, pero han crecido tanto esa familia que es un pueblo. Ese pueblo Dios los rescata de Egipto y los lleva al monte Sinaí y allí le empieza a dar leyes. En el tiempo del desierto, antes de la posesión de la tierra, Dios le está dando ley. Y con esa ley le está dando una constitución para la nación. Y Dios está regulando cada aspecto de la vida de su pueblo. Allí está el libro de Levítico. Y Dios, quiere dar un diseño para su pueblo. ¿Por qué es importante leer los libros de la ley? Bueno, por muchas razones. Uno de ellos, y quizás no es más importante, pero uno de ellos, Dios nos está hablando que Él sigue trabajando de la misma forma con su pueblo. Dios se revela a sí mismo, Dios revela un diseño para su pueblo, y entonces espera que la comunidad de su pueblo, la vivencia de su pueblo, la manera en que vive, se relaciona, administra, prospera, emprende su pueblo, sea conforme al diseño revelado. En el capítulo 10 que nos ocupa hoy, estaremos hablando de algunos principios de cómo Dios ha diseñado que le sirvamos a Él. Deuteronomio, dicho por Jesús en el momento de la tentación, reza de esta manera: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De tal manera que Jehová es Dios y Él merece y es digno de adoración. Que reconozcamos que Él es glorioso y que pongamos su nombre en alto. Amén. Solo Él es digno de esa gloria. Ahora, también solo Él es digno que vivamos sirviéndole. ¿Qué significa servir al Señor? Bueno, significa muchas cosas. Significa principalmente que en todo y cada una de las cosas que hagamos, la iglesia o nuestros trabajos, familia, que lo hagamos como para el Señor. De tal manera que haciendo una comida en el nombre del Señor, eso es servir al Señor, sirviendo a la familia. De tal manera que cambiando pampers es una forma de servir al Señor. Que también sacando cuentas es una forma de servir al Señor. Que construyendo casas excelentes es una forma de servir al Señor. Que discipulando es una forma de servir al Señor. Que dar clases de escuela dominical es una forma de servir al Señor. Que estar presente y tener un corazón para escuchar a Dios es una forma también de servir al Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Eso significa servir. Por tanto, todos y cada uno de nosotros está llamado por Dios para ser un siervo suyo. En su propia esfera, con sus propios roles y responsabilidades, en sus propios ministerios en la iglesia. Cada uno de nosotros está siendo llamado para servir a Dios, ser siervos del Señor. Por tanto, el siervo del Señor no es simplemente el diácono o el evangelista o el pastor y misionero. El siervo del Señor es el Hijo de Dios, quien responde a ese llamado de toda su vida
vivirla para Él. Por eso, el mensaje que quiero compartir con ustedes, no hay nadie que se quede fuera. No hay nadie que se quede fuera. Y por tanto, requiere la acción activa de tu corazón de decir cómo lo que se está enseñando yo puedo aplicarlo en mi propia vida según mis propias responsabilidades y mis propias posesiones y mi propia familia. ¿Me siguen? Dice el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ahora, ¿quiénes son Nadab y Abiú? Al ser hijos de Aarón, están dedicados a las cosas sagradas del templo. Es decir, que son las personas correctas. Ellos no están tomando un rol, una acción, una posición que no les ha sido dado. Ellos son siervos allí en el templo. Y son siervos legítimos, porque al ser hijos de Aarón, la familia de Aarón estaba consagrado para el sacerdocio. Es más, el tomar el incensario, el ponerle incienso, el ponerle fuego, el ejercicio de hacer lo que están haciendo en concreto, en específico, es algo que se esperaba y estuviera estipulado en la casa del Señor. Esas oraciones, hasta en el libro de Apocalipsis, están representando como el humo sube del incienso, así suben nuestras oraciones y Dios las escucha. Y como tiene un olor agradable el incienso, nuestra oración a Dios le agrada al Señor cuando tenemos comunión con Él. Entre otras metáforas, símbolos que hay en ese acto. De tal manera que ellos están en una actividad espiritual. Ellos están haciendo algo que en parte, al menos parcialmente, se espera que se haga. Ellos son las personas correctas para hacer eso. Amado hermano, pero en el versículo 2, en el versículo 1 mismo dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Fuego extraño. Es decir, que hacer lo correcto, pero con motivaciones incorrectas o de la forma incorrecta, no agrada a Dios. Por tanto, nosotros podemos vernos obligados o al menos convencidos de que hacer algo es lo correcto y hacerlo. Pero debemos tener esta advertencia. No quiere decir que con eso Dios se está agradando por el simple hecho de hacerlo. Hay que hacerlo por la motivación correcta y hay que hacerlo de la forma correcta. Allí estamos hablando de una experiencia de adoración genuina. Igual fue la experiencia de Caín y Abel. Ellos fueron a adorar, ellos dieron ofrenda, pero una ofrenda fue agradable y otra no. ¿Se dan cuenta? Adorar por simple hecho de decir adoré no es suficiente. Cantar por cantar no es adoración. Orar por orar no es adoración. Predicar por predicar no es adoración. Servir al necesitado por servir al necesitado no es adoración. El religioso está satisfecho con el cumplir las expectativas que se tiene de él. El fariseo está contento consigo mismo y se da golpe de pecho porque simplemente él no es como los demás. Sin embargo, nuestra vida está siendo evaluada por Dios de otro punto de vista. Dios está mirando el corazón y está diciendo, eso que estás haciendo, ¿con qué motivación lo estás haciendo? Y eso que estás haciendo, lo estás haciendo de la forma, en el camino, en la manera que le agrada a Dios.
El no hacerlo es ofrecer un fuego extraño que Él no ha mandado. Por tanto, en el versículo 2 y 3 nos dice: salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios juzga a quienes no le agradan con su servicio. El fuego sale de parte del Señor y los consume a ellos. Déjame decirle, amado hermano, Santiago nos dice a la iglesia: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Por qué lo dice Santiago? Porque el Señor Jesús dijo también que al que mucho se le da, mucho se le demandará. El servicio es un privilegio, pero el servicio, déjame decirte, es peligroso. Servir a Jehová es peligroso. Servir al Señor, sí, es peligroso. Porque nosotros no estamos jugando con balines. No estamos jugando con títeres. Nuestro servicio, aunque es a la iglesia, es para Dios. Y Dios es santo. Nuestra visita, en este caso Richie, que está visitando el hospital y visitando al enfermo, aunque es para alguien que quizás tema o no tema a Dios, es algo que tú haces para el Señor. La contabilidad de tu negocio, te lo agradezcan o no, te afirmen o no, es algo que tú llevas como para el Señor. Y como tú estás dedicado para las cosas santas, lo que tú haces debe ser santo. Y en eso debes agradar a Dios. Y no vivir para agradar a Dios, no tener conciencia de la presencia de Dios en eso que hace, no tener a Dios como único público, no tener a Dios como juez supremo, no tener a Dios como la meta de lo que hace, es peligroso. ¿Por qué? Porque Dios está evaluando, Dios está juzgando, Dios está mirando si con ello Él se puede contentar. Ahora, cuando nosotros que hemos sido salvados del pecado para vivir en santidad, perseveramos voluntariamente en el pecado, Dios tratará con nosotros, sí o sí. Porque Dios, teniendo a nosotros como hijos, el Padre que ama a su hijo, lo disciplina. Porque si algún hijo se queda sin disciplina, se está tratando como un bastardo, pero no como un hijo. Pero Dios es Padre, y Dios es un buen Padre. Y por amor a nosotros, Él va a juzgar nuestro servicio, Él va a evaluar nuestra consagración, Él va a disciplinarnos cuando tiene que disciplinarnos, y Él va a juzgarnos cuando tenga que juzgarnos. Lo va a hacer. Y no queda nadie fuera de esa regla. A diferencia del pueblo, los sacerdotes tenían un alto privilegio. Ellos estaban dedicados a esto. No tenían que labrar la tierra, no tenían que alimentar vacas y ganado, no tenían que pastar a ninguna bestia del campo. Ellos estaban dedicados a lo santo. Era un alto privilegio. Como decía Yailin, los únicos que no pueden estar aquí todos los domingos son los únicos que pueden añorar y decir: ¿cómo me duele no estar ahora en la casa de Dios? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estar en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, estar en comunión con lo santo y sagrado de Dios, es una bendición, es una dicha, es un privilegio. Mira, hermano, cuando yo respondí, ustedes saben, al llamado del ministerio pastoral cuando era un adolescente. A los 19, yo tuve que esperar, porque Dios me llamó desde 19, yo tuve que esperar a los 19 años para entrar al seminario, pero estaba convencido de mi llamamiento desde la noche misma de mi conversión.
A los 19 años entré al seminario y me dediqué completamente como un levita y un sacerdote, sin salario o con salario, con nada o con todo, al ministerio. Cuando yo llego a este país, la historia es diferente. Y ustedes no pueden imaginarse el dolor de mi corazón. Yo comencé el ministerio con 19 años y llegué aquí con 30 años. Toda esa década consagrada y llegar aquí y no ir a un culto un domingo por la mañana por tener que trabajar para una zapatera por $8 la hora. Tú no sabes el dolor. Y buscar en la noche qué iglesia en Miami estaba abierta en la noche, porque yo tenía sed de la presencia del Señor y quería estar ahí adorando. ¿Por qué? Porque ser sacerdote como ellos, ser nosotros creyentes que aman al Señor y poder estar un domingo en horario de servicio en el pueblo de Dios es un privilegio. No tiene precio. No tiene precio. Imagínate ellos dedicados a todo esto. Ahora, ese privilegio ellos no podían tenerlo en poco. Pero al dedicarse continuamente a lo sagrado, al dedicarse continuamente a lo santo de Dios, se confundieron y pensaron que la casa de Dios era su casa. Y pensaron que el fuego que encendieron es como el carbón de la casa. Y pensaron que el incienso que prendieron es como la velita del cuarto de su casa. Y pensaron que podían hacer lo que querían en la casa de Dios porque ellos eran quienes eran. Los hijos de sacerdote, y nosotros tenemos este privilegio, y sobre nosotros se derramó el aceite de la unción, y nosotros sabemos cómo se hace esto. Amado hermano, cuando los que tienen posición echan garras a esa posición como una posesión personal, Dios le da su palmadita para que lo suelte y recuerde que eso pertenece a Dios. La iglesia es de Dios, no es de ningún pastor ni de ningún miembro de la iglesia. El ministerio, la diaconía, el de servicio, el de finanzas, la adoración, el discipulado, el evangelismo, cualquiera, no le pertenece a nadie. Estás allí por gracia divina que te llamó, por gracia divina que te dio la oportunidad, y mientras tú agrades a Dios siendo fiel, Él te respalda y te lo concede. Pero el día que tú confundas que esto es mío y que yo soy quien soy y aquí se hacen las cosas porque yo sé quién sé, y confunde tu casa con la casa de Dios, el Señor dice: no, déjame enseñarte. Y el fuego que ellos mismos prendían fue el fuego que los consumió. Amado hermano mío, Dios nos llama al servicio. Servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es lo que le agrada a Él. Pero Dios juzga, disciplina y trata con aquellos que no tienen en alta estima lo que se le ha concedido. Y esto puede pasar de muchas formas. Como por ejemplo, ya tú estás dando clases, perdóname los maestros de escuela de los niños, ya tú estás acostumbrado a dar clases. Esa historia tú te la sabes. Es más, tú naciste en el Evangelio. ¿Quién no sabe cómo David mató a Goliat? Hasta Ezra pudiera darle esa clase. Ok, pero si tú no oras por esos niños, si tú no te lees la historia en tu Biblia, si tú no buscas el mejor recurso, las mejores láminas, la mejor cancioncita, si tú no vienes temprano y le das una bienvenida a esos niños y qué bueno que estás aquí, le das un beso y un abrazo, si tú no te dedicas, si tú no te entregas a eso, tú podrás tener la posición, tú podrás tener la oportunidad, tú podrás tener el conocimiento, pero con eso Dios no se agrada. Por ejemplo, supongamos que aquí hay alguien que le gusta tocar las maracas, que no hay nadie. Bueno, las maracas, yo soy experto en las maracas.
Darwin manda las canciones el lunes. Las letras del PowerPoint se mandan martes o miércoles. Si nosotros ensayamos supuestamente un domingo 11 de la mañana y ese día, a esa hora, algún instrumentista de la maraca nos dice en qué clave está la canción, tú podrás saber tocar maraca, pero puedes estar seguro que esas maracas no pasan de ese techo hacia arriba. Porque no se trata de lo que hacemos. Se trata para quién lo hacemos y cómo lo hacemos. Es mejor, déjame decir sinceramente, es mejor que Darwin no predique si lo que va a pararse allí es improvisar. Porque pararse a predicar para improvisar, eso no le agrada a Dios. Servir al Señor es peligroso. Porque lo que pudiera ser fuego de unción puede ser fuego consumidor. Porque el fuego vino de parte de Jehová, pero Dios derrama fuego sobre el altar preparado para él. Pero ese mismo fuego es el que consume cuando la vida del que sirve no es el sacrificio vivo. Entonces, Dios sí te llama, quiere que sirva, tienes que dedicarte, pero en eso que haces, tienes que agradarle con tu vida, con tu corazón, con tu dedicación, con tu consagración, con tu santificación, con la fuerza de tu espíritu. Tienes que agradarle a Él, tienes que convencerle de que ahí tú estás dándolo todo. Porque si no, eso que haces es fuego extraño. Es desentonar con la armonía de lo que es lo que a Dios le agrada. Déjame decirle que ellos hicieron esto y no lo supo nadie hasta que vino fuego de parte del Señor. Dios conoce, amado hermano, nuestros corazones. Dios desea un servicio santo y una vida santa para los que le sirven, hasta el punto que Dios puede juzgar aún a los que son cómplices de los que sirven mal. Si alguien en NCC no está sirviendo de corazón en una vida santa y yo no hago nada, Dios me va a juzgar a mí como va a juzgar al hermano o a la hermana. ¿Puede estar seguro? Yo debo estar convencido de eso. Porque si soy indiferente al pecado de otro, a la negligencia de alguien, Dios va a tratar conmigo también. Pero papás, contigo también. Si estás liderando tu casa y Dios ha puesto sobre ti autoridad sobre tu esposa, sobre tus hijos, y tus hijos no están agradando al Señor y tú no estás haciendo lo mejor de ti para persuadirlo, para discipularlo, para modelarle el carácter cristiano, Dios tratará con tus hijos como tenga que tratar, pero Dios tratará contigo porque tú eres responsable sobre eso. Sí. ¿Por qué digo esto? Déjame decirle que no lo estoy inventando. El versículo 8 dice de esta manera: habló Jehová a Aarón. Recuerden que Aarón acaba de perder a quién. Dime, Elena. A sus hijos, de una vez, en un instante, en un solo acto. Viene palabra de Dios al padre que acaba de perder los hijos. Tú y tus hijos contigo. Bueno, voy a leer más arriba un momento. Dice el versículo 4, por allá arriba, primero. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y se secaron, sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que quiero leer.
a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo. Está diciendo, no lo hagan, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel, ellos sí podrán lamentarse. Yo pasé el rato pensando, ¿qué razón tiene que venga palabra de Dios a Aarón y a los hermanos de estos muchachos que murieron, diciendo, no pueden hacer duelo por lo que acaban de pasar? Los demás, el pueblo, podrán tener duelo. Los demás familiares podrán, ustedes no. La desgracia vino de parte de Dios. Y tal parece, esta es mi opinión, tal parece que Dios quería que el corazón de Aarón y de sus hijos que están vivos se diferenciaran, se distanciaran de la actitud de aquellos que murieron por su pecado. Tomaron una posición a favor de Dios, que aun cuando trajo juicio contra sus propios hijos, ellos deberían estar bien con ese juicio. Porque no estar bien con el juicio que Dios trajo sobre sus propios hijos sería hacerse cómplice de sus hijos. ¿Están de acuerdo conmigo? Están diciendo, no vas a llorar, no vas a romper tu vestido, no vas a mostrar luto en la nación. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar con un amén de que yo haya tratado con tus hijos, porque ellos me deshonraron a mí. Y por amor a los hijos vivos, los demás, y por amor a la santidad del pueblo a quien ustedes lideran, ustedes tienen que mantener distancia, diciendo, eso que estaban haciendo ellos no estaba bien, aun cuando fueran mis hijos. Wow, hermano. Yo creo que cuando leemos Giovanni, el Nuevo Testamento, se nos olvidan estas historias. ¿Dónde está Linita? ¿Cuánto temor de Dios hay que tener realmente para servirle, para agradarle, para edificar una casa, un ministerio? No se puede tomar a la ligera a Dios. No se puede improvisar con Dios. No se puede jugar a Dios. Dios es santo, Dios es serio con sus cosas. A Dios le importan sus cosas. De tal manera que Él quiere que tú te definas. Que yo estoy por Jehová, por su casa, por su gloria, por su reino. Mi casa, no, mi casa tiene que ajustarse a Él. Mis hijos, oye, cuando mis hijos estén mal, que la gracia de Dios me ayude, por favor. Señor, acuerda esta palabra ahora. Que el Señor me ayude. Que tenga de mí misericordia y me ayude para poder encaminarle y corregirle y decirle, ¿sabes qué? Papá Dios es el papá. Vamos por ahí. Porque no seamos hallados nosotros cómplices de lo que hacen mal. Dice la palabra más adelante, una palabra de advertencia para evitar cosas como esta para el futuro del sacerdocio. Se la cuenta, versículo del 8 al 11. Le dice a Aarón y a sus hijos, a partir de ahora no beberán vino cuando entren a la casa del Señor. Lo que me quiere decir a mí que beber vino no necesariamente es pecado, sino que cuando vayas al servicio no lo beban, para que no nuble su juicio. Para que puedan diferenciar, dice el verso 9-10, para que puedan diferenciar entre lo que es santo y profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio, y para que puedan enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová que ha dicho por medio de Moisés. Bueno, tal parece, aquí no lo dice, pero en algún momento lo dirá la palabra, que ellos se embriagaron, y esto fue lo que los condujo a este servicio que no le agradó a Dios. Perdieron su juicio. No pudieron discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. No supieron separar, no supieron cortar y decir esto está bien y esto está mal. Y déjame decirle
que el alcohol no es el único elemento que nubla el juicio de los hombres. Hay muchas cosas que cuando le damos lugar en nuestra vida, perdemos, como dice la frase popular, la cabeza. Perdemos la cabeza. Poder, influencia, dinero, sexo. Hay cosas que cuando le damos lugar a nuestra mente, en nuestra vida, ya no la vemos tan clara. Y Dios nos está invitando a servirle, pero Dios nos está invitando a hacerlo con el entendimiento. Y cuando hay algo que está nublando nuestro juicio, sea una persona de influencia, sea un youtubero que estoy escuchando, un podcast del momento, sea un líder político, cuando algo está pasando y eso está tomando control de tu razonamiento, tomando el trono de tu corazón, cuando eso te está desviando y tú comienzas a ver los tonos en grises, déjeme decirle que nosotros debemos buscar al Señor para que Él ponga otra vez colirio en nuestros ojos y podamos seguir elevando lo sacro y santo de lo que le pertenece a Él y diferenciar un culto de adoración de un juego de fútbol. Porque cuando confundimos esas cosas, podremos ofrecer incienso, podremos ponerle fuego, pero el que juega con fuego se quema. Amado hermano, una palabra de esperanza. El versículo 12 al 15. Moisés le habla a Aarón y a los hijos, Eleazar y Itamar, y le dijo: tomen de la ofrenda que se sacrifica, que son ofrenda encendida a Jehová, cómanla sin levadura, junto al altar, porque es cosa muy santa. Los sacerdotes tenían este privilegio de poder comer de lo que se sacrificaba a Jehová, lo que Jehová había determinado. Ustedes recuerdan que había un sacerdote llamado Elí, que también tenía unos hijos. ¿Qué hacían estos hijos? Dentro de su lista, en su currículum negro, había lo siguiente: que cuando las personas venían a sacrificar al Señor, antes que fuera sacrificado, ellos decían: esta picaña y este churrasco para aquí, para después del culto del domingo. Y la gente le decía: pero por favor, vamos a hacer lo que dice la Biblia, vamos a sacrificarlo al Señor y después toman lo que ustedes quieran conforme a lo que el privilegio que Dios le ha dado a ustedes por estar dedicados a los santos. Y ellos decían: no, esto yo porque quiero y mando, págalo, y lo separaron. Sobre ellos piden. Pero aquí es donde, antes que pasara aquello, aquí es donde está siendo estipulado esto. De lo sacrificado, los sacerdotes podían comer para sí, junto al altar. ¿Qué está diciendo esto? A mi forma de ver, está diciendo que Dios cuida de quienes le sirven bien. Y de lo que es de Él, Él lo comparte con los que le sirven y le agradan. Dice así los versículos final del 15: cuando las ofrendas y las grosuras se han de quemar, traerán las espaldillas y se ha de elevar en el pecho y será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Derecho perpetuo. ¿Saben que Pablo tuvo su diferencia con alguna iglesia, la iglesia de Corintio, en cuanto a cómo le pagaban o no salario a él? ¿Recuerdan el tema? Lo traigo a colación porque lo hablamos el jueves en relación con Filipenses, en el capítulo 4. Que en el debate con Corintio, Pablo dice: quien predica el evangelio, que viva del evangelio.
Porque en la ley está escrito lo siguiente: no pondrá bozal al buey que trille. Y este es el pensamiento lógico de Pablo. ¿No está teniendo Dios cuidado de los animales? Lo dice también por nosotros. Como diciendo, si Dios cuida de los animales que trabajan para que coman de lo que están trabajando, también en el ministerio cristiano se pueda servir a quienes predican la palabra. Y él dice, ¿quién es soldado a sus propias expensas? Ese es el otro argumento de él. Es decir, que si tú vas y te enrolas en el army tiene cuidado de ti. Y dice, ¿quién cosecha y no come de lo que siembra? Comparando la iglesia también como la siembra y sembrado del Señor. Diciendo, Dios cuida de quienes predican el evangelio. Por eso se gozaba tanto él de que los filipenses se acordaran de él aún cuando estuviera preso. Pero esta es la ética del apóstol Pablo. Cuando el recibir una ayuda es de tropiezo para el otro que se ve la responsabilidad de dar, ¿qué hacía él? Yo me abstengo de la ayuda. Por eso él no recibió nunca un centavo de la iglesia de Corinto. Porque no lo hacían con gozo, porque dudaban de su ministerio, porque pensaban que entonces él se estaba aprovechando de sí mismo, y de ese se abstuvo por completo. Pero cuando él encontraba del otro lado un corazón genuino que sabía que ese dinero enviado es a favor del evangelio, a favor del reino, él entonces lo recibía porque decía, eso es una ofrenda de la cual se agrada a Dios, y Dios pues suplirá todo lo que falta a ustedes conforme a su... Eso. ¿Por qué? Porque Dios cuida de lo suyo. Jesús le dijo a sus apóstoles, quien haya dejado en mi nombre, padre, madre, hijos, hermanos, su propia tierra, que los recibirá 100 veces más en esta tierra y en la venidera, la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios cuida de lo suyo. Cualquier ajuste que tú hagas en tu horario, cualquier ajuste que tú hagas en tu agenda, en el nombre del Señor, respondiendo un llamado del Señor, el Señor va a suplir, va a ayudarte. El Señor bendice a quienes le sirven. El Señor cuida de quienes viven para Él. Y no hay quien le gane a Dios cuando se trate de dar. No hay quien le gane a Dios quien se le trate de dar. Hay personas que con $100,000 no le alcanza. Y hay personas que con 27,000 contentos están y viven felices y prósperos. ¿Por qué? Porque sirven al Señor con lo que tienen. Amado hermano, vale la pena servir al Señor. Vale la pena, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. Sirvamos al Señor. Que MCC sea conocido como una iglesia donde cada miembro, según nuestro tercer valor, es un ministro lleno del Espíritu Santo, que sirve al Señor según sus dones y con el fruto del Espíritu en su carácter. Recuerden, amado hermano, Dios nos llama al servicio, Dios nos da mandamientos claros de cómo servirle, Dios juzga a quienes no se ajustan en su servicio, Dios juzgará aún a los cómplices que no hacen algo al respecto de aquellos que sirven mal. Dios desea que nosotros nos abstengamos de cualquier elemento que esté nublando nuestro juicio, para seguir con un pensamiento claro de que está bien y que está mal. Y por último, tengamos la certeza de que Dios cuida de quienes le sirven bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio alto de ser llamados tus hijos y tus siervos. MCC quiere ser tu sierva. Cada uno de los miembros de MCC queremos ser tus siervos. Reconocemos la autoridad de esta palabra. El Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ayúdanos en lo que hacemos, no servirnos a nosotros mismos y no servir solamente a otros, si en esto podamos ser fieles, que seamos en servirte a ti, Señor. Padre, gracias
por esta palabra que tú lo has dejado para hoy, para cada uno de nosotros. Y pedimos que podamos ser nosotros como Josías, que al escuchar tu palabra enterneció el corazón, lloró y se arrepintió. Si nosotros estamos sirviendo de alguna forma que no estamos dando lo mejor, que no estamos dando la excelencia, que no estamos dando el sacrificio, que no lo estamos dando todo, perdónanos, Señor. Guíanos a hacerlo como te agrada. Y el fuego no nos consume, sino que el fuego venga de ti para consumir el sacrificio, la ofrenda, y tú te agrades de lo que hagamos. Que sea fuego del Espíritu Santo, fuego de libertad, fuego de unción, fuego de poder. Sí, Señor. Padre bueno, ayúdanos a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo común y corriente, que hablamos como habla cualquiera, y aquello que te pertenece a ti, que es sublime, que es eterno, que es espiritual. Ayúdanos a tratar con la delicadeza que corresponde a aquello que es tuyo, tu iglesia, tu evangelio, tus almas, tus ministerios, tus posesiones. Sí, Señor. Padre, y que podamos nosotros servirte con alegría, cada día, cada oportunidad, con alegría. Y podamos escuchar aquel día: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.